Apreciados amigos, estamos para comenzar un nuevo trimestre. Ahora vamos a estudiar Primera y Segunda de Corintios. Estos escritos, estas cartas del apóstol Pablo son mensajes poderosos que llegaron a la iglesia de Corinto, pero que también nos llegan por extensión a nosotros. El apóstol Pablo, un hombre muy creyente, él defendía su religión, su fe, y con tanto entusiasmo que perseguía a los que se oponían a la forma de pensar de él. Él era un judío de convicción, creyente, pero el Señor lo llamó para cumplir una misión de acuerdo a esa fe ferviente que tenía. El Señor lo canalizó para que sea ahora un mensajero de Dios, un cristiano. Él se dedicó a trabajar haciendo carpas para cubrir sus gastos y de esta manera visitar diferentes lugares llevando y predicando la palabra de Dios. Durante los tiempos que él estuvo como misionero, viajó a diferentes lugares, pasó muchas dificultades, estuvo al borde de la muerte, pero el Señor quería que él vaya, predique, presente a Cristo, predique el mensaje de la cruz y de esta manera pudiese llevar mucho pueblo a los pies de Cristo. Por esta razón, cuando estudiamos lecciones bíblicas profundas, tenemos que ir con un corazón dispuesto a recibir el mensaje de Dios. Queridos amigos, preparémonos para estudiar estas cartas que van a ser de mucha bendición para la iglesia hoy en día también, que pasó por las mismas experiencias y tal vez está preparándose para el tiempo del fin. Esto te va a ayudar mucho. Así que alistémonos para el repaso de la lección de esta semana. Apreciados amigos, estudiar la Biblia realmente es una delicia y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios recibimos múltiples bendiciones. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha, bienaventurado el que guarda las cosas que están escritas, dice el apóstol Juan. Y ahora, al estudiar estas cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, vamos a beneficiarnos también nosotros para recibir ese mensaje que fue a una iglesia pasando por muchas dificultades y problemas, como también nosotros las podemos estar experimentando. Vamos a ver en esta lección el ministerio de Pablo en Corinto, cómo ese llamado divino fue recibido y fue ahora enviado como un apóstol de Jesucristo. Vamos a ver esa devoción inquebrantable de Pablo, el anterior Saulo, ahora transformado en el discípulo Pablo, y cómo él lleva adelante este triunfo de la cruz. Apreciados amigos, queremos agradecerles por su apoyo, porque semana a semana ustedes nos acompañan, y ahora al comenzar este nuevo trimestre vamos a estudiar la primera y segunda carta a los Corintios, y el versículo se encuentra en Hechos 18, 9 y 10. La palabra de Dios dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: No temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. El apostolado de Pablo no fue una carrera elegida, fue una vida intervenida por la gracia divina. Fue un llamado de Dios para que él pudiese recibir la bendición de predicar y de llevar el evangelio a aquellos que no conocían al Señor. Esa gracia que está predestinada para todos. Y lamentablemente no todos responden a ese llamado de Dios. Él fue elegido, dice, desde el vientre de su madre, como está registrado allí en Gálatas 1:15. Ese llamado de Dios, esa respuesta de Pablo y ese enviado a predicar y esparcir el evangelio en todos los lugares que era necesario en esa época. El Señor tuvo un encuentro con Pablo, un encuentro transformador. Allí encontramos que en el camino a Damasco se encontró Jesús con Pablo y Pablo fue transformado. Su corazón fue
llenado del Espíritu Santo. Esa aparición con el Cristo resucitado transformó su vida. Lo hizo entender que él necesitaba cumplir el cometido para el cual el Señor lo estaba preparando. Ahora él tenía una misión específica. Fue enviado a predicar el Evangelio a los gentiles y de esta manera cumplir la voluntad de Dios. Esta no fue por voluntad humana, fue un llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado para cumplir con la misión. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 1, como también en Romanos 1:1, que él mismo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y dice, y no por Dios, no por mí mismo, sino por Dios. O sea, él recibió el llamado de Dios. Él tenía ahora una mente saturada de Cristo. Si nosotros vemos en los primeros 9 capítulos, vamos a encontrar 9 veces que menciona el nombre de Cristo. Ahora Cristo era su maestro. Es algo impactante, como la gracia del Señor lo instruyó. Él era siervo de Jesucristo, fue sometido a la voluntad de Dios y él se dejó llevar, se dejó guiar, fue usado. Ahora él fue un predicador del mensaje de salvación. Él proclamaba una sola verdad, a Cristo y a este crucificado. Y por lo tanto ahora se convirtió en un apóstol, un enviado a los gentiles con una autoridad delegada por Dios mismo. Su vocación: apóstol, siervo de Cristo, predicador y maestro. Pablo era un apóstol que ahora en su transformación, en su vida nueva, había conocido plenamente a Jesús. Su mente estaba saturada de Cristo. Querido amigo, tú que me escuchas hoy, yo te invito para que tú también tengas ese encuentro con el Señor, para que tú satures tu mente de Cristo, para que tú puedas entender que conociendo a Cristo encuentras la verdad y ahora el Señor te transforma por medio de la bendición de su Espíritu Santo. Él transformó las cosas temporales en cosas espirituales y eternas. Y mezclaba estas dos cosas mientras cumplía la misión. Por ejemplo, lo temporal era su vida como ser humano. Tenía un aguijón en la carne, él tenía sus limitaciones, pero para poder sustentarse, él trabajaba haciendo carpas, como dice Hechos capítulo 18, versículos 1 al 3. Este trabajo físico, junto a Aquila y Priscila, le aseguraba su sustento, su manutención. Él trabajaba de manera independiente, no quería ser una carga para nadie. Estaba empezando la iglesia cristiana, estaba comenzando a llevarse el evangelio a todos los rincones. La iglesia todavía no estaba organizada, estaba en sus inicios. Por esta razón, muchos de los predicadores itinerantes, de los predicadores y misioneros voluntarios, no tenían sustento, tenían que trabajar para poder solventar sus gastos, pero el Señor los cubría, los protegía, los sustentaba. Un poquito más adelante vamos a ver que ya en algunas iglesias juntaban ofrendas y dinero para darle a los predicadores y a los mensajeros. De esta manera, él vio su fruto de almas que llegaban. Él comenzó a ganar almas y comenzó a edificar una comunidad eterna. Una iglesia que, a pesar de las dificultades que tenían que enfrentar en aquellos días, fue una iglesia que predicó, una iglesia que recibió el poder de Dios, una iglesia que estaba preocupada por la salvación de las almas. También nosotros encontramos en esta lección que así como Pablo estuvo en Corinto, antes de llegar a Corinto estuvo en Atenas. Y Atenas también era una ciudad muy importante. Mientras que esperaba a Silas y a Timoteo, predicaron en la sinagoga y en el Areópago con un impacto limitado. Porque allí él comenzó a predicar y enfrentaba sabiduría con sabiduría, conocimiento con conocimiento, y él no tuvo los resultados que realmente esperaba. También viajó a Filipos, a Tesalónica y a Berea, expulsado una y otra vez por la oposición que él recibía. También fue impulsado por el Espíritu Santo
para ir a Europa, ¿no? A Macedonia. Pasa y ayúdanos. Allí vemos en Hechos 16, 6 al 10. Ese joven macedónico en su sueño de Pablo le pidió que vaya a ayudarles. Y el destino final fue Corinto, un puerto de refugio estratégico, pero moralmente oscuro. Una ciudad depravada. Estaba en un lugar muy, pero muy importante, estratégico. Allí llegaban barcos de todos lugares, era un puerto, pero también la corrupción era campeante. Había mucha maldad, había mucho pecado. La gente que llegaba allí decía, vamos a corintiar, que era una expresión de ir a pecar. Así que la predicación de Pablo a los atenienses fue más filosófica, más de tratar de convencer. Pero cuando llegó a Corinto, aprendiendo la experiencia de Atenas, él dijo, he venido a predicarles y no otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y allí sí tuvo mejores resultados. Allí vio la mano poderosa de Dios guiándole y cómo le llevó a alcanzar el éxito y atraer a muchas personas a Cristo. ¿Cuál fue el enfoque en Atenas? Un enfoque intelectual. ¿Cuál fue el enfoque en Corinto? El mensaje de la cruz. ¿Cuál fue el escenario en Atenas? El aerópago y la plaza pública. ¿Cuál fue el escenario en Corinto? La metrópolis comercial. Allí él iba por todos lados. ¿Cuál fue la estrategia en Atenas? Discursos elocuentes, debate filosófico, sabiduría humana, palabras y palabras. Pero la estrategia en Corinto fue con temor y temblor, rechazando la elocuencia humana y mostrando que nosotros, aunque somos débiles, tenemos poder a través de nuestro testimonio. ¿Cuál fue el resultado en Atenas? Solo unos pocos conversos. No mucha gente estuvo dispuesta a cambiar su vida. Más era un ejercicio de raciocinio, era una esgrima verbal. Pero el resultado en Corinto fue un enfoque exclusivo, no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por esta razón, allí en Corinto se estableció una iglesia. Allí en Corinto vemos líderes, vemos personas que comenzaron a preocuparse de predicar el evangelio, y cuando uno predica, Satanás se pone furioso y comienza a trabajar para destruir a la iglesia, a los líderes, a aquellos que se han propuesto seguir al Señor. ¿Qué dice el Señor? Tienes que ir porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aquí encontramos cómo hay contraposiciones, enfrentamientos, y hay una cantidad de situaciones difíciles. Encontramos una cantidad de pecados, ¿no? Porque la gente vivía libertinamente, se dejaba llevar por la idolatría. La economía estratégica entre los puertos que estaban allí cerca hacía que esta ciudad se convirtiera en una ciudad de mucho libertinaje. Aquí estaba un istmo, ¿no? Conectada por los puertos de Lequeo y Cencreas, y había allí un centro de inmensa riqueza. Estaba con mucho orgullo mercantil, mucho comercio. Había también un pluralismo religioso. Habían varios templos. Ahí estaba el santuario para Apolo, para Atenea y dioses egipcios, ¿no? Como Serapis e Isis. Y también había una profunda confusión espiritual. La gente tenía una cantidad de dioses, creencias, y se dejaban llevar mucho por todas las enseñanzas humanas. También en el lado moral estaban pero tristes. La inmoralidad campeaba, se había institucionalizado. El Acrocorinto, que era el templo de Afrodita, en donde allí era famoso por la prostitución ritual. Las sacerdotisas que trabajaban y ministraban en ese templo era solamente para rendir culto al sexo, al pecado. El libertinaje sexual permeaba la cultura cotidiana, la vida diaria. Todo estaba centrado
en el pecado. Y en este lugar fue donde el apóstol Pablo establecería una iglesia. Una iglesia en donde se filtraría todo este tipo de situaciones: paganismo, tradiciones, libertinaje. Así que nosotros, cuando analizamos el libro de Corinto, vamos a encontrar una cantidad de situaciones difíciles. Hubo un rechazo también aquí. La comunidad judía se opone y blasfema. Aquí encontramos en Hechos 18:6 que tuvo que enfrentar hostilidad y odio. Se opusieron y blasfemaron. Y cuando aquí menciona blasfemar, significa insultar, difamar. Son palabras mayores, ¿no?, que querían manchar la reputación de Pablo e impedir que tuviese éxito en sus esfuerzos misioneros. Pablo se sacude de estos vestidos, ¿no?, y dice: pues si ustedes no me aceptan, iré a los gentiles. Así que aquí comienza una transición. La puerta de la iglesia judía se cierra, los gentiles ahora abren sus puertas, y aquí comienza a reunirse con los gentiles en las casas vecinas, en las casas adyacentes. La depravación que prevalecía también entre los gentiles, el desprecio y el insulto de los judíos, le causaban gran angustia de espíritu. Por dos lados era atacado: los judíos con su corazón endurecido, con el rechazo, y los gentiles con su vida depravada, con su vida pecaminosa. Y él tenía un peso en su corazón, una gran angustia. Dudaba de la prudencia de edificar una iglesia con el material que encontraba allí. Pero para Dios no hay material malo. Dios trabaja con todos. Dios quiere que cada uno de nosotros cambie ese corazón malo, perverso, pecaminoso, y que de esta manera podamos llegar a alcanzar a todas las almas. Si algunos no reciben, ya es cosa de ellos. Pero nuestra misión es predicar, presentar a Cristo, llevar a la gente a los pies del Señor, y que ellos puedan ver sus vidas transformadas. Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10, ¿qué le dice? No temas, sigue hablando, no calles, que yo estoy contigo, y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios quería que Pablo predicase allí. Dios quería que el evangelio llegue a todos los rincones. Y aquellos que escucharan la voz de Dios podrían ahora acercarse confiadamente al trono de la gracia. Una promesa directa que hace con eso dar consuelo, dar alivio a todos los corazones quebrantados, tal como dice Isaías 41:10. Este era el momento de mayor temor. Cristo provee la garantía absoluta del éxito misionero de Pablo. El Señor le confirma. El Señor lo anima. El Señor le dice: no vas a predicar en vano. Tengo pueblo aquí. Hay personas que todavía están esperando que tú prediques, que tú les lleves el evangelio. Y mis queridos hermanos, ese mismo mensaje el Señor nos da a nosotros hoy en día. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Vamos a ver lo que había. Dice aquí, 1 Corintios 1-6, Pablo aborda los problemas planteados por Cloé. ¿Qué había? Facciones, inmoralidad sexual, pleitos, prostitución, tremendos problemas, problemas serios que estaba pasando la iglesia de Corinto. ¿Qué más habían? Habían en la carta que Pablo les escribe, habían soluciones a diferentes problemas por las preguntas que ellos hacían, preguntas relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, lo sacrificado a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales, y también había una incorrecta comprensión de la resurrección. Todos estos puntos los aborda Pablo en estas cartas a la iglesia de los Corintios. Imagínense ustedes, si a veces en nuestras iglesias tenemos problemas, imagínense lo que pasó Pablo con la iglesia de Corinto, con todos estos problemas, con todas estas infiltraciones que estaban dañando la iglesia allí en Corinto. Estos problemas realmente eran serios.
Allí, Hechos 18:11 nos dice que él pasó 1 año y medio. Pablo hizo de Corintio su cuartel general, levantando lo que se convertiría en una gran iglesia, allí presentando y levantando la bandera de Cristo. El líder era Cristo, ¿no? Y Crispo, el principal de la sinagoga, y toda su familia aceptaron a Jesús. Crispo se convirtió ahora en uno de los estandartes. La ciudad, nos dice Hechos 18:8, que muchos corintios al oír creyeron y fueron bautizados. El mensaje no cayó en saco roto. Había una promesa y esa promesa responde y el llamado de Dios se cumple. La promesa cumplida de Isaías 51:1 nos dice que realmente hubo un mensaje que llegó allí. Mis palabras que salen de mi boca no volverán vacía, dice el Señor. Qué hermoso es cuando nosotros llevamos el Evangelio y el Evangelio llega a los diferentes rincones. El informe de la familia de Cloé fue importante, ¿no? Estas facciones, divisiones, inmoralidad, los pleitos, la prostitución en la iglesia. Ahora Pablo, llevando todos estos problemas, él da un diagnóstico de lo que estaba pasando allí. Y él dice: hay que enfrentar la inmadurez carnal, recordando que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos responder a ese llamado de pureza. El Señor quiere que nosotros seamos hijos e hijas de Dios, presentando nuestro cuerpo como un templo santo, agradable a Dios. Y entonces, esas preguntas directas que las responde y da consejos importantes para que nosotros hoy en día también aclaremos todas esas diferencias que hay, ¿no? Con respecto al matrimonio. ¿Habrá matrimonio en el cielo? El divorcio, es importante que sepamos esto. Y también sobre el celibato. Es correcto que algunas personas no se casen y él aconseja: si no tienes don de continencia, cásate. Porque algunos querían quedarse solteros y querían permanecer así, pero no tenían la posibilidad de resistir. También habían muchos que estaban consumiendo alimentos sacrificados a los ídolos. Y él le dice: pues los ídolos no son nada, ¿no? Tenemos nosotros que, por amor a los débiles, pues si no hay que hacerlo, no hacerlo. Y la conducta en el culto, el uso ordenado de los dones espirituales, ¿no? Ustedes pueden ver ya conforme vayamos estudiando cómo es el trato hacia el sexo opuesto, cómo es el trato y la responsabilidad de aquellos que están en el salón de culto, en el santuario, cómo comportarse, cómo hablar y todas estas cosas. También acerca de la resurrección, la relevancia contemporánea. Para hoy en día, al igual que en Corinto, la iglesia necesita respuestas bíblicas precisas para navegar estas áreas que son a veces grises por la cultura secular, por las enseñanzas de hombres, por todas aquellas cosas que se están infiltrando dentro de la iglesia y que se le está dando cabida, se está permitiendo que muchas de estas cosas tengan un lugar y en vez de ser de bendición va a ser perjuicio para la iglesia del Señor. Y mis queridos hermanos, si nosotros no nos preocupamos por enseñar la verdad, la mentira se va a posicionar y entonces vamos a tener problemas. La cultura corintia era una cultura contemporánea que tenía mucha competencia humana, estaba llena de poder, riqueza, también había lujuria, soberbia y todo pensado humanamente, carnalmente. Pero ahora, con Cristo, la cultura cambia. Es una cultura centrada en Cristo, donde el apóstol Pablo enfatiza el amor, dedica todo un capítulo, 1 Corintios 13, donde enfatiza la pureza, la humildad, la unidad. El objetivo de Pablo, según ya más adelante en 2 Corintios, nosotros vamos a ver que no es el aislar a la iglesia, sino enseñarle a ver y a procesar el mundo exclusivamente a través del Evangelio, a través de la verdad bíblica, a través de nuestra identidad. Al igual que Pablo,
Debemos estar seguros de que el Señor nos ha llamado y de la misión que Cristo nos ha dado. Yo les preguntaría a ustedes, ¿están seguros de que ustedes han sido llamados por el Señor? ¿De que tienen una misión que cumplir? Esto va a determinar nuestra identidad. También el valor. Cuando la cultura de hoy no produce temor y temblor, ¿estamos escuchando la voz de Dios que garantiza que su palabra no volverá vacía? Hermanos, tenemos que valorar lo que Dios nos da. ¿Y cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cómo es nuestro mundo cristiano? ¿Cómo es el enfoque que le estamos dando a las verdades que hemos recibido y en qué ambiente estamos viviendo? Frente a la codicia y a la soberbia del mundo que nos rodea, ¿estamos filtrando la realidad a través del prisma del Evangelio? ¿Estamos poniendo ese filtro que es Cristo para que las cosas del mundo no penetren en nuestra vida? El Señor nos llama a estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Recuerden la oración de Jesús ahí en Juan 17. Te ruego que los guardes del mal. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en este mundo para cumplir una misión. El apóstol Pablo lo entendió claramente. Y aunque estuvo muchas veces al borde de la muerte, tenía una misión que cumplir y él decidió cumplirla y entregar su vida para que el Señor lo utilice a él. Mi querido hermano, mi querido amigo, ahora también está en nosotros el seguir el ejemplo de Pablo. Tú y yo hemos sido llamados para cumplir una gran misión. Y ahora, mientras estudiemos estos libros, estas cartas a los Corintios, tenemos que también internalizarlo y hacerlo nuestro para que nosotros podamos también decir, Señor, úsanos, y que podamos ser transformados por tu palabra y que prediquemos a Cristo y a este crucificado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad.